Y el día de hoy estamos conociendo a Judith Díaz. Bienvenida, ¿cómo estás, Judith? Pues muy bien, con el gusto aquí de estar contigo. Hacías los sándwiches, como decían. Había un político en el PAN que decía que éramos el viejerío, ¿no? Y que hiciéramos tortas, ¿no? Wow. Así se expresaban de las mujeres, ¿no? Que el Estado entienda y asuma que esas personas están contribuyendo al desarrollo del país, ¿no? Porque mientras tú cuidas a alguien, contribuyes al desarrollo del país, porque todos los demás se pueden ir a trabajar mientras tú cuidas a alguien y son económicamente activos y tributan. Entonces, esa es la parte importante. Un trato con el candidato de quien no he recibido más que en mi vida política, un apoyo. Trato que nunca había recibido porque es una persona de palabra. Y el día de hoy estamos conociendo a Judith Díaz, candidata al Senado de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Bienvenida, ¿cómo estás, Judith? Pues muy bien, con el gusto aquí de estar contigo. Vamos a conocerte un poquito más. Hemos visto durante muchos años tu labor a través de los medios, a través de la tierra donde caminas, pero ahora platicar de primera mano. ¿Dónde naces? Fíjate que yo nací en la Ciudad de México. Te voy a decir un chiste que dicen mis hijas. Soy chilanga, pero no ejerzo. Cuando les digo a mis hijas, soy chilanga, ¡no! Así. Mi mamá también era igual, nacida en la Ciudad de México, pero vivió casi toda su vida acá. Yo llegué a Monterrey en 1972. Okay. Ya hace un buen. Tú todavía no habías nacido. No, yo soy 75. Sí, fíjate. Y llegan a buscar una oportunidad. Mira, venimos porque mi papá se queda viudo. Venimos 8 hermanos, yo soy la cuarta de 8. Y mi papá ya falleció, era ministro de culto. Entonces, cuando mi mamá muere, vivíamos en Chiapas. O sea, a los 2 años me fui a vivir a Chiapas por el trabajo de mi papá. Mi mamá era maestra, se cambia y nos vamos a vivir a Chiapas. Muere mi mamá en Chiapas y nos venimos a vivir para acá. Llegó un hombre viudo con 8 hijos. Wow. Y nos venimos para acá porque mi papá no quería que los hijos nos empezáramos a separar y que tuviéramos todos un lugar en donde pudiéramos acceder todos a la universidad. ¿Y los hermanos siguieron aquí en Monterrey? Todos estamos aquí. Bueno, mi hermano mayor ya falleció, él sí se quedó en la Ciudad de México y los demás todos nos venimos a Monterrey. ¿De niña qué soñaba ser? No sé, pero era yo bien argüendera. Entonces, mira, ya yo un tema de liderazgo. La verdad es que la formación en una iglesia evangélica una iglesia cristiana, te quita mucho el miedo escénico. Porque pues cantas, pasas al frente, dices. Es mucho más expresiva, ¿no? Sí, entonces te quita mucho ese miedo escénico. Entonces yo tuve mucho liderazgo desde la primaria. En la secundaria ya estaba metida allá en Chiapas en la sociedad de alumnos y todo lo demás. Entonces argüendera ya lo traía, ya era algo por ahí. ¿Y cuándo te decides la parte política? Es muy interesante. Siempre les digo yo que cuando tú tienes novio a los 16 años, entonces el novio te dice, vamos al PAN y vas al PAN, ¿no? Entonces la verdad, fue el papá de mis hijos el que me metió el gusanito de participar en la política y la actividad social. Y pues desde muy chica, yo fui novia de él a los 16 años, yo me casé a los 19, que cumplí 20 en la luna de miel, ¿no? Okay. La verdad es que pues esa parte de mi vida creo que fue una parte importante porque me marcó la participación social, ¿no? Entonces en ese momento yo empecé a participar. ¿En qué fue lo primero que entraste? Pues es que él iba en la planilla de Chuy Hinojosa. Antes había sido Luis J. Prieto, 7-4. Del 7-4 fue el primer alcalde de oposición en San Nicolás. Y él trabajaba con él ayudó en esa campaña. Yo tenía 16. Entonces, después nos casamos. A nosotros nos casa don Jesús Hinojosa. Y entonces, esa fue la primera participación, fíjate. Y ahí te va una historia. Mi papá, antes de ser locutor, era músico. Sí. Y amenizó la boda de don Chuy Hinojosa. Imagínate. Imagínate que ahí estamos hablando. Bueno, claro. Imagínate que ahí estamos hablando. Sí. Entonces, desde entonces yo siempre tengo el recuerdo de que mi papá decía, yo fui a tocar a su boda. A la boda de Chuy. Ajá. Y te empieza a apasionar la política. Me empezó a apasionar la política. Mira, en ese momento yo participé en ese partido político porque lo único que yo quería es que no ganara el PRI. Y punto. Era el PRI de los 70s, un PRI con mucha, era muy ¿Autoritario? Autoritario, ajá. Eran los de carro completo, en fin. Y yo empecé a participar en ese ejercicio democrático. Estuve varios años en ese partido político, lo dejé porque
se volvieron también autoritarios, ¿no? Y a tener ellos como el control y casi que tenías que ir a pedirles la bendición para tu participación. Y una de las cosas que yo he peleado mucho en mi vida es la libertad política. Y la libertad política tiene un costo. Y estamos hablando que en este momento de la historia, ya por ley hay una igualdad. Ahorita, pero cuando no, hombre, tú entraste, no, ¿cuál era el papel de la mujer? No, pues eras adorno, ¿no? Hacías los sándwiches, como decían. Había un político en ese partido político, había un político en el PAN que decía que éramos el viejerío, ¿no? Y que hiciéramos tortas, ¿no? Wow. Así se expresaban de las mujeres, ¿no? Y la verdad es que sí es un camino difícil, porque o te acostaban y te encamaban con alguien, ¿no? O tenías que ser hija de o familia de. Entonces, si tú eras una ciudadana común, sencilla, de la gente que quería participar, pues era difícil que tuvieras un acceso a la participación. ¿Cómo te fuiste abriendo camino? A madrazos, pues cómo más se lo hacen las mujeres, ¿no? En este país, ¿no? Pues sí, ese era el momento. Pero luego, cuando llego a ser diputada local, que fue en el año 1997, fíjate, yo le gané a Marielena Chapa la elección, se enojaba y me decía, ya no digas que me ganaste. Ella y yo nos hicimos amigas y nos hicimos aliadas. Y cuando encuentras una alianza de mujeres, esto funciona, ¿no? Definitivamente también Marielena Chapa abrió un camino para las mujeres muy tremendo, la verdad. Pero ella era aliada de muchas mujeres de muchos partidos políticos. Entonces, yo creo que eso nos sirvió. Y eso decía ella, pues a madrazos o a sentenciazos vamos a lograr que las mujeres lleguen a ocupar y a tener los lugares que les corresponde por justicia, porque si somos el 51% de la población, debería haber todos estos espacios para las mujeres. Definitivamente. Ahora ya por ley se tiene esto. Claro. Y creo que no debería ser una ley, debería ser la más capacitada, el más capacitado. Uh-huh. Y las mujeres, está comprobado, son mucho más tenaces, son menos corruptibles, son supermujeres. No, bueno, pues sí, pero tampoco hay que tener la carga de la supermujer, porque la carga de la supermujer cansa. Deberíamos de ser nada más iguales. Sí, pero finalmente es... Pues sí, mira, hay diferencias biológicas y hay otras cosas, hay situaciones que nosotros tenemos que vivir, pero vivirlas acompañadas y en un entorno diferente es así. Mira, yo quiero explicarte el por qué la ley o comentarte por qué la ley. Pues porque nosotros estuvimos borradas de la Constitución, nada más porque decía los ciudadanos y no decía los y las, ¿no? Uh-huh. Ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Entonces el lenguaje sí importa porque fuimos excluidas para participar. Y empezamos a participar en las elecciones para poder votar, exigir el sufragio del voto, hace ya casi 70 años. Lo que quiero decir es que cuando las mujeres llegamos a esta participación como hoy, de todas maneras seguimos siendo víctimas todavía de violencia, sigue habiendo algo que llamamos feminicidios, es atacar a una mujer solo por ser mujer. Entonces, las leyes se tuvieron que implementar de esta manera. Y como tú dices, ya no debería ser necesaria la ley, debería ser un proceso natural, pero mientras esto se naturaliza como un proceso normal en donde podamos participar mujeres y hombres, pues por eso primero se pone la ley y luego averiguamos, ¿no? Claro. Y que no haya la ley como los Juanitos, ¿no? Porque los procesos culturales se tardan más y este era un tema cultural, porque existía el machismo, que todavía sigue existiendo en algunos lugares desafortunadamente, cada vez menos, porque cada vez vemos hombres más participativos, hombres que cuidan niños, hombres que cambian niños, hombres que ayudan o que participan, no ayudan, participan en la limpieza de la casa, en un entorno en donde ambos trabajan, pues un día tú haces la cena y un día tú lavas la estufa y un día tú lavas el baño y un día tú quitas la cortina de baño y si tú me regalas un electrodoméstico y un tostador de pan el día de las madres, el día del padre yo te regalo una cortina de baño. Sí, cada día somos más iguales. Sí, pero estamos haciendo un cambio y reeducarnos también. Eso no es cultural. Fácil, pero también tiene que haber una decisión de parte de nosotros de reeducarnos. Yo nací con una mamá que tenía muchos pantaloncitos, entonces en la casa era todo parejo y así hemos crecido. Pero sí es muy diferente a la realidad general. Sí, o lo que vamos viendo ahí. ¿Cuál fue tu experiencia en las primeras legislaturas que estuviste, en la del 97? Mira, yo en la primera que estuve, éramos 6 mujeres, de 42 diputados en el estado de Nuevo León. Éramos 6 mujeres, 2 de la bancada mayoritaria en la que yo estaba. Eran 24 diputados, éramos 24 diputados, 2 éramos mujeres.
¿Cuál fue mi experiencia? Bueno, una buenísima que fue que logramos tipificar como autónomo el delito de violencia doméstica en el estado de Nuevo León. Y sabes que cuando hablas de tipificar un delito, le pones tipo a un delito. Y ese delito era la violencia doméstica, ¿no? Y fue algo que a mí me marcó. Yo me estaba divorciando por violencia, ¿no? Hay que no oiga el padre de mis hijos. Ay, no, ya, ni modo. No, son experiencias. Y también sabemos que sufriste un abuso. Claro, fíjate que yo soy sobreviviente de abuso y muchas mujeres de este país son. Entonces, eso es parte de lo que a mí me lleva a participar más directamente en la vida política de este país. ¿Cuántos niños en nuestro país sufren violencia doméstica? Digo, sufren abuso sexual. ¿Y cómo es la carga de sufrir abuso sexual? Hoy es diferente. Hoy ya los niños hablan, a los niños se les cree. En mi tiempo no se hablaba, no se decía, no sé. Y vivías con culpa permanente por esos temas. Y entonces, además, muchas mujeres también acostumbraban, o no que lo acostumbraban, sino vivían su dolor de una manera diferente. No había la posibilidad tanto quizá, ¿no? El que iba con un psicólogo estaba loco, no era un tema de salud mental, no se hablaba de eso, ¿no? Y de otros temas que no se hablaban. Entonces, esto a mí me lleva a participar porque, insisto, ¿cuántos niños de este país sufren abuso? Y que generalmente es alguien todavía cercano. Generalmente es alguien cercano, o es un vecino, como fue mi caso, o es alguien cercano a tu vida, un familiar generalmente también. Y luego las cosas que se callan para que, no, mi hija, no digas, para que la familia no tenga un problema y no salga perjudicado, ¿no? Y ¿Sí? Todo esto, ¿cómo lo trabajas para superarlo? Mira, precisamente yo estuve mucho tiempo y todavía buscando ayuda profesional para atender este tema. Más aparte, pues la orfandad, que el tema de la orfandad, cuando mi mamá se murió yo tenía 13 años, ¿no? Y el enfrentar ese tipo de cosas a esa edad no es un tema sencillo, es un tema que tiene que acompañarse de profesionales para que tú puedas salir adelante. Y creo que he sido bastante terca en la vida, como ir bastante resiliente para poder afrontar y para poder remontar esas cosas. Obviamente mi fe me sostuvo, ¿no? Yo no puedo desligar de mi vida, pues la alimentación espiritual que tuve que tener, porque tienes que fortalecer tu espíritu para poder hacer cosas en tu vida importantes. Si tú no tienes un espíritu fuerte, pues no vas a salir adelante. En mi caso fue la fe que yo profeso. A lo mejor en casos de otras personas, pues fue su férrea voluntad de hacer una vida diferente, ¿no? ¿Sigues practicando la fe? Sí, claro, sí. Todavía sí. te... Sí. Voy poco a la iglesia, todo, pero yo tengo una relación personal con Dios. No me gusta mucho meterme en los temas de las religiones porque pienso que es más bien la relación y no la religión, ¿no? Sí, definitivamente. Después de esta primera legislatura, me fui al Congreso de la Unión. Al Congreso de la Unión. Ahí es una locura, son 500. Wow. Entonces te pierdes si quieres. O levantas la mano y te haces notar. Exactamente, sí. Entonces lo que yo hice fue regresar al Estado y caminar el Estado. Y eso me permite a mí después competir para el Senado. Pero me volví muy activa ya, fui secretaria de la Comisión de Seguridad Pública. Hay 3 temas que yo he atendido generalmente: mujeres, educación y seguridad pública. Son temas en los que siempre estuve. En seguridad pública hay un tema que a mí me apasiona, que es, bueno, 2, pero porque cierran, uno abre y el otro cierra la pinza. El primero es la prevención. Si no trabajamos en la prevención, no podemos esperar resultados diferentes. Y lo segundo es el tema de la famosa readaptación o reinclusión, o como le queramos llamar, porque en ese abarcas temas de derechos humanos, porque en ese atiendes a las personas que por alguna circunstancia o por otras están en algún reclusorio, y muchas veces, muchas de esas personas ni siquiera han sido sentenciadas y tienen 20 años y luego salen con el: ay, disculpe usted, no le habíamos dado su sentencia. Y te das cuenta de las injusticias y de cómo el Poder Judicial
Judicial deja mucho que desear, no solo aquí, es en el mundo, pero las personas que están, sobre todo las mujeres, las que están recluidas, son las más olvidadas generalmente, sobre todo cuando están por delitos de transporte de drogas en un reclusorio, porque alguien las utilizó, alguien las usó, y son a las que primero la familia abandona. Entonces, esa fue mi experiencia en el Congreso de la Unión, y posteriormente, insisto, cuando tú tienes cercanía con la gente, pues la gente te renueva la oportunidad de poder transitar, y ese fue mi caso. Entonces yo no he estado muy metida tanto con estos elementos que hoy tenemos, que son las redes sociales, que son, como dice el presidente, las benditas redes sociales, ¿no? Pero he tenido mucho trabajo en tierra cercana a la gente, y eso me ha permitido seguir avanzando. Entonces después fui senadora y también cercana a la gente, de ir a los ejidos, de ir a los municipios, pero también ya con un bagaje más amplio, porque entonces conocí, sin ser abogada, estar en buenos lugares y participaciones en Cámara, te da la oportunidad de entender la técnica legislativa, aunque no seas abogado. Y a veces la gente quisiera que llegaran puros abogados al Congreso, y no, se necesita la aportación y experiencia de todos. Yo siempre he dicho que es una representación social. Claro. Y es el ejemplo que yo pongo. Yo estudio actuación, yo me dedico al medio desde hace muchos años, y cuando yo participo me dicen, ¿y tú qué sabes de esto? Y le dije, no es que sepa de esto. ¿Qué sabe un abogado de lo que necesita la parte cultural? Claro. ¿Qué sabe un abogado de lo que necesita la educación o lo que necesita la salud? Tiene que haber... ¿Y qué sabe un abogado de lo que necesita el campesino? Debe haber un campesino. Claro, ¿y qué sabe un abogado de lo que vive el ama de casa? De cada una de las pues áreas. Claro. Pero nos vamos a esa parte y juzgamos. Una de las cosas que tenemos como ciudadanos es que muchas veces no sabemos cuál es la labor de cada uno de nuestros gobernantes. Claro. La diferencia entre un diputado local, a un federal, a un senador. Los metemos en la misma cajita porque no tenemos la información. Cuéntanos un poquito qué hace cada uno. Bueno, mira, los diputados locales pues son representantes de la gente en la Cámara, ¿no? ¿Y qué hacen? Pues ahí ellos atienden las labores del presupuesto estatal, atienden los nombramientos. Cuando lo mandan. Bueno, claro, a veces no se los mandan, entonces no pueden aprobar ningún presupuesto, y a veces también se pelean y otros avientan extintores y ya sabes, ¿no? Entonces se agarran del chongo y rompen las puertas y ya sabes eso últimamente. Bueno, otros tampoco van, ya tienen como 50 días sin ir, ¿no? Y bueno, en fin. Es lamentable lo que está pasando, por cierto, lo digo. A ver, decirte que un diputado local tiene que vigilar las cuentas públicas de los alcaldes, por ejemplo. Entonces se hacen comisiones. Entonces hay una comisión que atiende la cuenta pública de Monterrey. ¿Qué es la cuenta pública? Pues el dinero que se le dio a los alcaldes, que llega del Estado de la Federación, y ahora dime en qué te lo gastaste y cómo te lo gastaste y por qué te lo gastaste así, o por qué no te lo gastaste, por qué lo subejerciste. ¿Por qué no dedicaste? ¿Por qué me dijiste que era para seguridad pública y te compraste una camionetota Ram, ¿no? O X, no sé. Bueno, en fin. Entonces, eso, y además apoyados con la auditoría del Estado, ¿no? La auditoría, bueno. Ellos nombran a los integrantes del Poder Judicial Estatal, ¿no? Ellos los nombran, a los magistrados, tienen que nombrar al fiscal, ya sabes ahorita en qué líos estamos ahí, ¿no? Y bueno, aquí en este caso el Congreso Estatal ya nombró 2 interinos y bueno, y se pelean y ya sabes, ¿no? Pero sí tienen esas facultades y el presupuesto, entre otras cosas, ¿no? Antes de que nos vamos al federal. Dígame. Una de las cosas que también los ciudadanos siempre dicen es, los diputados son bien flojos, no hacen nada. ¿Cómo es el trabajo de un diputado? No, a ver, sí hay gente floja, pero también hay gente trabajadora y no los podemos meter a todos al mismo costal. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que aprobar leyes. Esa es tu principal función. No solamente hacer gestorías. Esa es parte de tu trabajo porque la gente te busca y tú tienes que estar para el ciudadano porque el ciudadano te dio su voto. Pero bueno, a ver, ¿qué tienes que hacer? Aprobar leyes. Entonces, en comisiones, tú tienes que revisar todas las iniciativas que llegan. Entonces, si llegan iniciativas, ahí tú tienes que revisarlas, tienes que citar a la comisión, ahí discutir si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, por qué y para qué se está haciendo esa modificación legal, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? Pues que vamos a revisar esto que te decía yo, la ley para que las mujeres vivan sin violencia. Entonces, se junta la comisión de
puntos constitucionales generalmente y la otra cosa. O sea, trabajo sí hay, es a lo que voy, ¿no? Entonces, no todos son bien flojos. Pero además tienen que ir a los municipios que les tocan de su comisión para ver qué está haciendo el alcalde, ir a revisar si verdaderamente el puente que dijo que valía 10 millones vale está 10 puesto. millones, y si ya lo hizo o si no lo hizo, o si verdaderamente está utilizando los recursos como tendrían que haberlos utilizado. Y tiene que regresar y rendirle un informe a los ciudadanos del distrito que representa, ¿no? Y explicarles ahí qué hizo, cómo hizo, si buscó recursos para el hospital universitario, para el metropolitano, si propuso una iniciativa para la creación de una clínica de salud mental que tanta falta nos hace, o para qué, hacia dónde dirigió, qué hizo. Entonces, para eso son los informes de los diputados locales y más o menos esas son las atribuciones que tienen. ¿Y los federales? Los federales también ven el presupuesto nacional, que es un presupuesto de billones de pesos, ¿no? Alrededor de 7,000. Es mucho dinero el que hay en esa bolsa. ¿Y a dónde va? A las construcciones de todos los caminos, de todas las vías de comunicación a nivel federal. Por eso hoy estamos viendo, ¿no?, que había carreteras que se habían programado para hacer. Bueno, te voy a poner un caso, ¿no? Los hospitales que no se habían terminado de construir y que en este sexenio se terminaron. El de Tierra y Libertad y el de Sabinas Hidalgo, que no habían estado construidos y tuvo que entrarle la federación en época de pandemia, que no surgían hospitales y ¡pum! Llegó el dinero y se construyó en menos de 6 meses. Esos recursos los bajan los federales. Los diputados federales, más que los bajan, los asignan, ¿no? Ellos asignan esos recursos. El presupuesto para pagar pensiones, el presupuesto para el servicio de la deuda. Tenemos una deuda todavía desde el FOAPROA, entonces hay que pagar el servicio de la deuda a nivel nacional. Los impuestos, también hay una ley de egresos, una ley de ingresos, los impuestos. ¿Qué otras atribuciones tienen ellos? Por ejemplo, ellos en específico nombran a todas las personas que integran el INE, los consejeros del INE. No es el Senado, son ellos, la Cámara de Diputados. En el caso de la Cámara de Diputados, insisto, es su facultad el presupuesto. Esa es su facultad básica. Y obviamente hacer leyes, a veces es una cámara que emite una ley y a veces es una cámara que revisa. México tiene un sistema bicameral, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Los senadores pueden emitir una ley y luego la revisa el Congreso, o el Congreso la emite y luego la revisa el Senado. Entonces, son cámaras y tienen facultades diferentes. Me voy al Senado, si me permites. Claro. A ver, el Senado tiene las facultades de nombrar a todos los embajadores, a todos los cónsules, y tiene entre sus facultades trabajar con todo lo que tenga que ver con la política exterior mexicana. Todo lo que tiene que ver, las relaciones, los tratados internacionales. Por eso los senadores salen de viaje a veces y están en la ONU o están en las representaciones nacionales como el Consejo de Europa o el Parlamento Europeo, a donde México es un país invitado, ¿no? Y entonces te traes toda la información de esas. Por ejemplo, un día el Parlamento Europeo dijo, vamos a ir a revisar qué está pasando en Juárez, cuando las muertes de Juárez y todo eso. Entonces vinieron los europeos a ver qué estaba pasando en México. Entonces, esa parte la revisa México. Los tratados, por ejemplo, el Tratado de la Organización Internacional del Trabajo, que nos dice que las mujeres deberían de tener más tiempo cuando tienen su bebé, más licencia de maternidad más ampliada, y te dan recomendaciones. México firma tratados. Hay otro tratado, por ejemplo, el Tratado de Kioto, que habla de Kioto, sí, que habla de todo lo que tiene que ver con la contaminación, ¿no? Entonces, muchos de nuestros senadores nos representan entre esos tratados, en esas mesas internacionales, y eso le toca exclusivamente a la Cámara de Senadores. De los senadores. Una más, le toca nombrar los ministros de la Suprema Corte. Esa es una facultad exclusiva del Senado. Revisar algunos de los nombramientos, como por ejemplo el del fiscal o el de algunos otros nombramientos importantes de miembros del gabinete que tienen que ser palomeados, por decirlo de alguna manera, por el Senado de la República. Eso es entre otras facultades. Una más que es importante es el Tratado de Libre Comercio. ¿Y por qué lo menciono? Porque hoy somos el principal socio comercial de Estados Unidos en un tratado que tiene que buscar que a México y a los productores mexicanos les vaya bien.
Entonces, ¿no? Y que los aranceles, si nos abren la puerta, si nos cierran un día, se les ocurre y nos dicen, ya no te compro el aguacate porque venía contaminado, o te voy a dejar de comprar el atún. ¿No? México tiene que defender, y los senadores y además el país, el Ejecutivo también tiene que defender a nuestros productores, a nuestros pescadores y, en fin, a los mexicanos. Entonces, eso, ¿no? Política migratoria. Y eso es lo que estamos buscando en este momento, ir al Senado. El Senado, exactamente. En el 2015 cambias de colores. Sí, en el 17. En el 17. Sí. ¿Cómo fue este cambio? Mira, yo la verdad había tenido ya… ¿Diferencias? Sí, diferencias. Yo no estaba muy cómoda, la verdad es que tenía poco que hacer ahí. Ya me había peleado con todos, ya no me faltaba nadie con quien pelearme. No por peleonera. No, buscando tu A ver, pues verdad. es que lo que yo te digo es que la libertad política no es sencillo. Tú querer ser libre políticamente y si no se te acaban los ideales, pues no está fácil. Yo decido salirme del partido porque para mi gusto Ricardo Anaya estaba haciendo un gandalla. ¿Qué estaba haciendo? Pues quedándose con todo el comité. Había traicionado en su momento a Gustavo Madero y había hecho cosas innombrables, ¿no? Como eso que yo renuncio y luego pues su secretario se queda ahí y luego su secretario pide licencia y ahora nómbrenme como senador pluri y yo acomodo a mis puros cuates en las pluris y por eso les fue como les fue, la mera verdad. Entonces yo ya tenía bastantes diferencias con ellos y recibo la invitación de venir a unirme y a participar y yo le dije que sí, claro que sí, en ese tiempo al candidato, ¿no? Y a los actores de ese momento, pero básicamente fue un trato con el candidato de quien no he recibido más que en mi vida política un apoyo. Trato que nunca había recibido porque es una persona de palabra. Entonces a mí me dirán misa, pero yo soy obradorista hasta el tuétano porque conocí a un hombre que cumple su palabra políticamente. Es un hombre de una sola pieza y además su ejemplo de hombre trabajador me llevó a estar aquí, a donde estoy. ¿Dónde viene esa unión con el presidente? Pues que a los 3 días de que gana él y pues no ganamos nosotros, yo fui entonces candidata en el 2018 al Senado también. Al no ganar nosotros, yo soy invitada a formar de ese cuerpo que eran los superdelegados, que de súper no teníamos nada, éramos más delegados. Entonces, la verdad, pues muy contenta, ¿no? Y ahí empieza una relación muy estrecha porque él era pues nuestro jefe directo, ¿no? Y digo era porque yo no estoy ahí, aunque sigue siendo mi jefe político y creo que lo va a seguir siendo muchos años de mi vida. Ahora dentro de esto ya viene la oportunidad otra vez para contender al Senado. ¿Cuáles son tus inquietudes, cuáles son tus propuestas para esta ocasión? Mira, yo creo que tenemos muchos temas que están pendientes y que obviamente en 6 años no se pudieron terminar de resolver, ¿no? Tendríamos que trabajar en un sistema integral de cuidados. La doctora Claudia Sheinbaum hizo un planteamiento del que me enamoré, ¿no? Porque las mujeres que cuidamos, muchas mujeres y muchos hombres en este país cuidan. La labor del cuidador es una labor pesada, muy, muy pesada. Entonces, tiene que haber un sistema integral de cuidados. Para el que cuida nietos, a los 60 años ya andamos cuidando nietos. Yo tengo 8, por cierto. Wow. Tengo 4 hijos y tengo 8 nietos. Tengo un nieto de 20. Mis nietos ya están enormes, grandotes, sí. Y tengo una bebecita de 1 año y piquito. Wow, bueno, qué bonito. Pero a ver, te platico. El sistema integral de cuidados es que y generalmente son las mujeres, ¿no? Tú te puedes imaginar a una mamá que tiene una persona con discapacidad a su cuidado y que ella tiene 60 y el hijo tiene 40 y que tiene que cambiarlo y que tiene que cargarlo y que no tiene la posibilidad de tener una grúa. Es más, a veces ni saben que existen y que lo tiene que pasar de la cama a la silla de ruedas, ayudarlo a bañar, ayudarlo a cambiar. ¿Te puedes imaginar los problemas que va a tener en su columna vertebral? Por supuesto. En sus rodillas, en su cadera. Y mientras más vulnerable el problema se acrecenta más. Entonces tiene que haber un sistema integral de cuidados y eso es algo que se tiene que implementar para el que cuida hijos, para el que cuida… Entonces, para el que cuida hijos tenemos que seguir buscando a esas mujeres que tienen que salir a trabajar y tenemos que darles el recurso para que ellas decidan si su hijo va a una guardería, si se queda con la abuelita, pero que la cuidadora tenga recurso. Es decir, que sea retribuible y que el Estado entienda y asuma, o no es que no lo entienda, sino que lo asuma, ¿no? Que esas personas están contribuyendo al desarrollo del país.
¿no? Porque mientras tú cuidas a alguien, contribuyes al desarrollo del país, porque todos los demás se pueden ir a trabajar mientras tú cuidas a alguien y son económicamente activos y tributan. Entonces, esa es la parte importante. Entonces, este sistema de cuidados para nosotros integral es, por ejemplo, en el caso específico, nosotros queremos proponer las guarderías de día para adulto mayor, para que quien es económicamente activo vaya a ser económicamente activo, aporte, pero puede estar tranquilo porque el adulto mayor está cuidado en una casa de cuidados. Además, el adulto mayor va a convivir con personas que tienen sus mismos intereses y no va a estar al cuidado de un nieto que ya cállate abuelo o que esté enojado o que no pueda tener la sensibilidad ni tampoco la preparación para cuidar a un adulto mayor o a una persona con discapacidad. Entonces nosotros estamos hablando de las guarderías de día para adultos mayores. Esa es una propuesta. La otra propuesta es incrementar las semanas de descanso, no de descanso, sino de cuidado para las madres que tienen a sus bebés, ¿no? En la licencia de maternidad, ampliarla. ¿Ahorita de cuánto está? Son 3 meses, como han sido, ¿no? Pero hay un tratado en la Organización de Trabajo que nos pide que revisemos el estatus de todas las naciones, ¿no? Porque la Organización Internacional del Trabajo incluye a todos los países que estamos sumados a ella, ¿no? Entonces ahí te va. Obviamente es Inglaterra, ¿no? Ya tiene 52 semanas de maternidad. Un año. Y no es que las mujeres no trabajen, puedes trabajar home office o puedes intercalar tu tiempo de trabajo. Pero ¿no? tienes el primer año Exacto. para poder tener mejor crecimiento. Cuando tú estás con tu bebé más tiempo, el bebé se fortalece. Claro. ¿Estás de acuerdo? Le das más seguridad, le das todo. Exacto, ¿no? Pero la mamá también ya no se va. Es que muchas de las mamás, yo lo digo por mí. Yo cuando tenía que trabajar y no tenía quien me cuidara a mis hijos, yo tenía que averiguármelas, no solo para trabajar, para estudiar. Yo empecé a estudiar con una niña de 1 año. Yo estudié Ciencias de la Comunicación ya casada y con una niña. Entonces yo me llevaba a mi hija, pero mi hijo nació en agosto del primer semestre, del primer año, nació en el 80. Yo soy de la generación 80-84 de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Entonces yo iba en la noche. Y entonces, pues yo llegué embarazada y me alivio en agosto y luego, ¿ahora qué hago? Porque además yo le daba pecho a mis hijos, yo les di 1 año a todos pecho. Entonces, pues llévate al niño porque pues ya le tocaba darle leche y entonces yo me llevaba a mi portabebé y me llevaba a mi niño. Era en agosto, pero en diciembre que empezaban los fríos, pues ¿quién se queda con el niño? Y córrele. En ese tiempo podía porque afortunadamente mi papá vivía en la colonia Anáhuac y entonces yo venía a casa y me lo cuidaban entre mis hermanos y mi mamá, que yo le digo mamá, quien después se casa con mi papá, mi mamá Irma me cuidaba a mis hijos y se quedaban con ellos. Pero yo me salía de la escuela porque estaba a 5 cuadras. Pero cuando nos fuimos a Mederos, ahí te cuento, ¿no? Claro. Cómo le tenía que hacer. Ya estaban más grandes, entonces ¿qué hacía? Pues me los llevaba y yo tenía a los 2 niños ahí sentados conmigo. Yo iba en la noche a la escuela y los tenía sentados conmigo. Y esta propuesta de ampliar la maternidad, el periodo de maternidad. Colombia tiene 18 semanas, nosotros estamos pidiendo 6 meses, que más o menos equivaldría a eso, 6 meses, porque Colombia ya lo tiene. Entonces, sentémonos y revisemos. Esta es otra propuesta, ¿no? Que haya ampliación de la maternidad. Obviamente, seguimos trabajando con el tema de la paternidad, porque no es, las mamás no tienen a los hijos solos, siempre hay un autor que no es nada más intelectual, ¿no? Entonces compartir con ellos la ampliación también de la licencia de paternidad y que se haga efectiva, ¿no? Porque esa es una facultad de la Ley Federal del Trabajo, estos tipos de licencias. Y bueno, sentémonos en la mesa a platicar con todos los empleadores también para ver qué vamos a hacer, porque pues, México firmó un convenio. ¿Qué tanta renuencia hay de parte de los empresarios? Que no, y todo esto? Mira, es que todos dicen, los empresarios no van a querer y a las mujeres ya nadie nos va a contratar. No, no es cierto. Mira, con el salario mínimo hubo un acuerdo. Con el pago y la modificación laboral para el pago de las utilidades, hubo un acuerdo. O sea, es más mito lo que hacen, es más lío lo que dicen otros, que no son los propios empresarios. Cuando hemos estado trabajando en este sexenio se logró el aumento del salario mínimo. ¿Hubo algún problema?
No hubo problema, la verdad es que no hubo. Y siempre decían, no se va a poder, vamos a quebrar y México se iba a hundir. Ya sabes, todos los mitos que sacaron cuando iba a ganar el presidente y todas estas cosas. Bueno, no hubo ningún problema, no hubo. Y México no se cayó y el peso sigue firme. A ver, ya rompamos esos mitos. ¿Y por qué? Porque no podemos andar ofreciendo la mano de obra barata como la principal propuesta para venir a invertir a México. Porque entonces, oye, pues qué mentalidad esclavista tenemos. Ay, perdonen, ¿no? Pero no hubo ningún problema. Los empleadores y todas las cámaras y todos están bien, no pasó nada. Tampoco hubo el gran problema con el pago de las utilidades. A lo mejor sí hubo así de que por atrás, pero aquí al frente no. La verdad es que todos hoy tienen que pagar las utilidades que el empleado y el trabajador se merece. Y a nosotros esos temas nos competen porque aquí tenemos muchísimas mujeres trabajadoras. Vivimos en un estado industrial en donde la mayoría de la gente viene a buscar oportunidades aquí al área metropolitana. Por eso estamos colapsados de todo. Entonces, ¿pero por qué? Porque hay mucha industria. Entonces tenemos que aprender a convivir con ellos. Vamos a poner sobre la mesa esta propuesta, ¿por qué no? Y vamos platicando a ver qué más hacemos con ellos. Una propuesta más, y esta es de la doctora Claudia, pero la quiero poner en la mesa. Es becas para todos los niños, y lo pongo porque soy profesora como primera profesión. Becas para todos los niños de primaria, secundaria y jardín de niños. Quienes estamos con los niños y que hemos estado con los niños a las 12 del día o a las 10 de la mañana con 40 huercos que entraron sudados del recreo, no, pues sí sabemos que viven los niños ahí. Nos damos cuenta quién lleva lonche, quién no lleva lonche, quién comió, quién no comió, quién tiene un problema. Y bueno, en fin, entonces una beca para cada niño de jardín de niños primaria y secundaria. Sí se puede, sí hay y sí hay. ¿Económicamente es viable? Sí, sí es viable. Sí, sí es viable. Esto es porque no va a ser una becotota, es una beca que puedas sostener, ¿no? Y además es una beca de arraigo. Sabes que seguimos teniendo un montón de niños que no van a la primaria y a la secundaria. Tenemos todavía deserción en esa parte. Y luego ahí andan buscando entretenimientos no lícitos y cosas que no le abonan a la sociedad. Seguimos con la beca de preparatoria, ¿no? Que ya está también en rango constitucional para todos los jóvenes que estudian en escuelas públicas. Y buscar la gratuidad real en la educación. Nada de que aquí no entra porque no pagó la cuota y que porque no sé qué. A ver cómo le hacemos que tengan, porque además las escuelas tienen suficiente presupuesto. No podemos tener eso. Y una más es que la construcción de nuevas preparatorias. ¿Por qué? Porque hay municipios en donde hay 50 secundarias y una prepa. Entonces, y no tiene capacidad para todos. Pues además. Y luego todavía, los rechazados de la uni, o sea, aparte les ponemos el mote, ¿no? Y los etiquetamos y ahí empezamos a hacer diferencias con nuestros jóvenes. Creo que hay que ampliar la oferta educativa en media superior. Y para todo esto, sí hay los presupuestos para hacerlo. Sí hay. Mira, hay. Porque una de las dudas que tenemos todos es, todos esos programas muchos tenemos la duda de, ¿alcanza el dinero para esto? Sí alcanza. Porque nos queda la duda de dónde saldrá la lana. Pues alcanzado, ¿no? A ver, todo el mundo dijo que no iba a alcanzar el presupuesto para todos los adultos mayores. Y hay más de 12 millones de adultos mayores que reciben su pensión en el estado de Nuevo León, alrededor de 450,000. Okay. O sea, aquí alrededor de 140,000 estudiantes reciben su beca de educación media. ¿Hubo dinero? Claro que hubo dinero. ¿De dónde? De los ahorros. ¿De dónde? De que a una capa muy importante de funcionarios públicos, nosotros los que fuimos funcionarios públicos en este sexenio, no tuvimos seguro de gastos médicos mayores, no tuvimos la famosa separación garantizada en donde tú metías 10,000 pesos y entonces de una bolsa te daban 20 más, entonces cuando te salías con 30. No, eso ya no existe porque ahora eso sí de que te mantenga el gobierno, no. O sea, el dinero es para el pueblo y además se ejerce de manera directa. Y se eliminó un gran número de burocracia. Y la otra es, pues, todo lo demás ahorros que han habido y que hoy ya no se le condonan impuestos a los grandes empresarios, como antes se hacía. Hoy sí todos pagan porque pagan. Hay uno que ahí anda repelando, pero va a caer y va a pagar, punto, ¿no? Pero en general, todos tienen que pagar sus impuestos, porque a ti no te los condonan, ¿o sí? No, es una obligación que tenemos. No te los condonan, ¿no? Entonces ya no hay. Eso de que les condonaban al que debía 16,000 millones, ¿no? Ay, no, pues qué bonita cosa. Entonces hoy
se están utilizando bien los recursos están llegando, pero además te digo algo, hay una ley que habla de que tú no puedes presentar iniciativas si no hay suficiencia presupuestaria, es decir, si no hay dinero que la vale. Entonces, sí hay dinero y por eso se están presentando estas propuestas. Una de las cosas que siempre has hecho es estar cerca de la gente, porque durante un tiempo estas redes sociales, las benditas redes sociales, sí, claro, ahora están de moda o es muy actual, pero antes era la calle y tú has tenido toda esa cercanía con la gente. En estos meses que llevas caminando, ¿qué dice la gente? Que la quería conocer personalmente, me dicen algunos otros. Ah, yo ya la había visto, me la encontré el otro día que fue a regañar aquí porque no habían las sillas en el banco. Ay, me la encontré el día que nos pagaron. Mucho tiempo nosotros, antes de que estuvieran los bancos, pues los pagos se hacían en efectivo. Entonces nosotros estábamos ahí cercanos a la gente, vigilando que la gente tuviera agua, que la gente estuviera sentada, que el proceso fuera ágil. Cuando fuéramos a entregar las tarjetas igual. Entonces mucha gente me dice eso. La verdad es que a mí me da mucho gusto poder estar cerca de ellos y la verdad, recibiendo su respaldo cuando la gente se siente bien atendida, con sencillez y eres como eres, ¿no? No te andas disfrazando de lo que no eres. Tú eres y ya. Tenemos un estado con todos nuestros municipios, pero hay mucha diferencia entre unos y otros. Claro. Tenemos a San Pedro, que es uno de los municipios más ricos de Latinoamérica, y tenemos problemas durísimos en Doctor González o en Galeana. Mier y Noriega. Está muy cañón esta diferencia que... ¿Cómo se trata trabaja? De eso, se trata de acortar las brechas. Nosotros fuimos en los procesos de vacunación primero con ellos, atenderlos a ellos. En los procesos de pagos y de algunos programas, primero con ellos. Nosotros tenemos un adagio, ¿no? una frase, ¿no? Por el bien de todos, primero los pobres, porque la verdad es que necesitamos acortar las grandes diferencias que existen, ¿no? No es lo mismo, por eso todo el mundo dice, ay, si te esfuerzas y le echas ganas, no. El niño que vive en Doctor Arroyo, en la comunidad de Las Cruces, o en La Laja, o en El Leoncito, no tiene las mismas oportunidades del niño que vive en San Pedro. Eso es mentira. Por eso los programas sociales, por eso la causa. Porque esos niños migran y se van o a Estados Unidos o se van a hacer cosas indebidas, lo que llegue primero generalmente, y la verdad no tienen la misma oportunidad. No podemos estarlos juzgando así. El que se enferma en esa comunidad no tiene la misma oportunidad que el que vive en la ciudad. No la tiene, porque el que vive, por ejemplo, en la Siberia, o el que vive en Mimbres, o el que vive en el Peñuelo son 54 kilómetros, un pedazo todavía de terracería y casi lo demás ya está un camino ahí, ¿no? Pero son 54 kilómetros para llegar a la carretera 57 y 60 para llegar a la cabecera de Galeana. Entonces, cuando llegas a la carretera 57, decides si te vas a Galeana, otros 60 kilómetros, o si te vas a Saltillo. Y entonces, porque estando ahí en el Peñuelo, tienes a 12 kilómetros El Salvador, que es Zacatecas. Entonces tú tienes que decidir qué haces. Y luego vas al San Salvador. No, porque usted es de Nuevo León, le toca el Nuevo León. Ajá, no eres de Zacatecas. Entonces, a ver, todas esas burocracias se tienen que terminar y tenemos que atender, y esas diferencias de la gente, o que la gente te diga en una comunidad, ¿qué hacen cuando se enferman? Pues le tanteamos porque la caja vale 400 y el ride para llegar a la cabecera del municipio vale 1,000 pesos. Entonces, a ver, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, estamos hablando, por eso se cambió el modelo económico y el modelo de gobierno, por eso se cambió el sistema, la manera de gobernar. No solamente cambiamos de partido, cambiamos la manera de gobernar, porque esa gente estaba en desventaja. Y bueno... no estoy enojada. No. Yo dije, ya me regañaron. No, pero la verdad es que sí se vive esta diferencia, y también lo vemos en el mismo Monterrey, dentro del mismo Monterrey. Sí, no es lo mismo vivir en una colonia, en la Croc, o vivir arrimada con alguien porque veniste en busca de oportunidades. No es lo mismo. Y no es lo mismo estar sola que tener la compañía de alguien y compartirlos. Y no es lo mismo vivir con un violentador que no vivir con un violentador. A ver, perdón. Hay diferencias sustanciales de vida. ¿Cómo ha sido la mancuerna con Waldo? Genial. Mira,
Yo me siento bien contenta con Waldo por una razón. La verdad que para mí ha sido toda una experiencia. Primero, pues yo soy más grande que él, ¿no? Pero mira, muy contenta porque él es una persona muy cercana precisamente a las redes sociales, pero también es muy cercana a la gente. En Waldo yo he descubierto un gran corazón. Él como empresario es un empresario con una visión social integral que me encanta. Él tuvo la posibilidad de donar todo su bono, que no es donarlo, él tuvo la posibilidad o no de utilizar su bono de gestoría para la gente y la verdad es que realizó muchísimas gestiones. Yo me encuentro mucha gente que me dice, Waldo me regaló una prótesis, Waldo, y él ni siquiera sabía quién era esa gente. Waldo me regaló una silla de ruedas y luego le pregunto, pues no sé, pues no, pero su gestoría fue intachable, además la puedes revisar, ¿no? Él fue el único que la transparentó. Porque todos tenemos la posibilidad de hacer eso, y si no lo haces, pues ¿no? Es una persona sensible, aunque a veces dice que es duro, es muy sensible, es un buen hombre y la verdad yo estoy muy contenta de poder compartir con él, muy contenta porque además él tiene la generosidad de, ¿cómo te puedo decir?, de acompañar las locuras que a mí se me ocurren y la verdad es que yo estoy bien loca y entonces yo le agradezco que me aguante. Y hacen, ¿no?, un muy buen equipo. Sí, mira, ha sido genial, este acompañamiento ha sido genial. Sabes que somos muy complementarios, esa es la palabra, somos muy complementarios, ¿no? Él hace una cosa, yo hago otra, pero yo avalo lo que él dice y él avala lo que yo hago, o sea, ha sido genial caminar con él. ¿Qué tan pegada estás a las redes sociales? Ya ahí vamos, ¿no? Pues Waldo me está enseñando muchas cosas en este sentido. He estado teniendo un gran aprendizaje. A Waldo le encanta todo esto y lo de las cámaras. Tiene un estudio y sí, genial, ¿no? ¿Sabes qué? Ha sido de gran aprendizaje, pero sobre todo de mucha empatía. Mucha empatía. Entonces, pues muy contenta. ¿Y cómo te podemos encontrar en las redes? En las redes, pues soy Judith Díaz Delgado. Estoy en Instagram, estoy en Facebook y estoy en Twitter, ¿no? Excelente. Ahí estamos. Pues gracias por dejarnos conocer un poquito más y a seguir trabajándole de aquí al día 2. Mira, pues no al 2, antes, el 20 y tantos nos van Bueno, el día 2 es el cierre, pero sí, unos días antes bueno, y ahí se cierran las redes. Se cierran, sí, las vamos a cerrar. Pero déjame decirte algo. Sí, vamos a seguir caminando, vamos a seguir tocando puertas. Pero creo que estos espacios nos permiten tocar corazones de manera pues más amplia. No, al contrario, mira, te agradezco infinitamente que nos des la oportunidad de charlar contigo. Tienes a muchísima gente contigo y tienes mucho público de todas las edades. Y pues es una gran oportunidad de decirles. Y la oportunidad de nosotros de conocerlos, porque muchas veces vemos nada más en la parte de los medios y si es la declaración que hiciste fue una declaración fuerte, decimos, es bien enojona esa señora. Y aquí vemos que eres una mujer apasionada en lo que haces, sí, intensa para las cosas que tienes que defender y divertida en la otra parte. Eres una mujer, como muchas mujeres de este país, echada para adelante. Pues sí, porque a las mujeres a veces no nos queda otra más que salir y partirnos la cara. Por ejemplo, a mí me tocó salir y partirme la cara con mis hijos sola y un día estarte tronando los dedos a ver cómo vas a pagar la luz, cómo vas a pagar colegiaturas y qué vas a hacer, ¿no? Pero esa es la vida de muchas mujeres mexicanas. ¿Es la realidad? Igual, soy una mujer huérfana y pues hay cantidad de huérfanos en este país que no han tenido oportunidades de muchas cosas. Yo le doy gracias a Dios por la vida que me dio y le doy gracias a la vida también por las oportunidades que tengo. Pero soy una mujer normalita, igual que todas. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y el día de hoy estuvimos conociendo a Judith Díaz.